Bueno, ahora sí, chicos, espero que hayan tenido una excelente semana. Vamos a arrancar, ahí los demás irán conectando en el trayecto del tiempo de clase. Este, no sé si avanzaron. Bueno, lo último que hicimos, dejamos pendientes unos cuantos ejercicios. Dije que los que querían hacerlo los fueran adelantando. Y si no, hoy los íbamos a resolver. Para los que lo hicieron, se corroboraran, y los que no, para que terminen de hacerlo. Para hoy está planeado terminar esos ejercicios y comenzar con la parte algebraica de la función inversa. Esa parte sí es un poquito tediosa, es fácil, pero o sea, tiene que hacer mucho trabajo algebraico. Entonces, voy a compartirles el documento, bueno, la pantallita, y ahí vamos a ver si ustedes lo hicieron para que me ayuden a resolver. Ok, hemos hecho esto, quedamos acá. Estábamos con lo de la composición de funciones, ¿verdad? Con las tres formas en las que podíamos trabajar la composición de funciones en el examen y la parte gráfica de la función inversa. Viene aquí para las preguntas 26 y 27 que consideremos las funciones f, r y g. Primera pregunta, un intervalo donde la función tenga inversa, donde el dominio de la función tenga inversa. De la función f, ¿verdad? Aquí está muy clarito. La función f, y la función f es la gráfica. Qué raro, no lo pusieron por ningún lado. Pero aquí, si aquí está la función g y esta es la función r, entonces la gráfica es la función f, por ende. Entonces, ¿qué me dicen? De -1 a 1, ¿cómo es ese intervalo? ¿Cómo es esa función en esa parte, chicos? ¿Qué me dicen? Profe, yo sinceramente, si algún compañero sabe, pero yo estoy bateado con esto, profe, porque me centré mucho en lo que habíamos visto anteriormente y hoy tenía programado ver esto, pero o sea, hoy no pude hacer nada, profe. Profe, eso es creciente. Ok, vamos a ver. Entonces, de -1, nos posicionamos en el Perdón, eje X, perdón, ¿verdad? es que es combinada, perdón. Es combinada, era, ¿verdad? La que tenía Sí, dos. combinada. Es Sí, combinada, es combinada. combinada, perdón. Combinada. No, no, tranquilidad. Vamos a ver por qué es combinada. Recuerden que el dominio, nosotros lo vamos a leer en el eje X. Voy a metérselos aquí, por aquí. Dominio es el eje X, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ir a buscar el intervalo que está de -1 a 1, a ver qué hay ahí en la función. Aquí está el -1 y aquí está el 1. ¿Cómo nos quedó la función en esa parte? Como dijo el compañero Roy, ¿verdad? Combinada. Combinada. Escribirlo por aquí. Este es X. Entonces, aquí nos queda combinada. Voy a borrar esto de aquí. Vamos a ir a hacer el otro intervalo. El otro intervalo sería de -2 a 1 positivo. O sea, de aquí, de -2 hasta 1 positivo. ¿Cómo nos queda ahí la función? Igual combinada. Igual, ¿verdad? Combinada. Ahora borramos esto de aquí y del siguiente dice que comienza en -4, o sea, exactamente ahí, y termina en -2. ¿Cómo nos queda ahí la función? Igual combinada. Combinada. Y ahora sí, solo tenemos la última opción, que es de -5. -5 inicia ahí y termina en -4. Termina ahí. ¿Cómo nos queda la función en esa parte? Decreciente. Decreciente. Entonces, ¿cuál sería la opción? De la D, pero no sé, no me acuerdo por qué. Es que no, que estoy perdido, profe. No, Acuérdese no, que no.
Acuérdese que las funciones inversas tienen que ser crecientes o decrecientes, no pueden ser combinadas. Ok, ese es el punto, ese es el punto. O sea, Ok, que tienen que ir hacia arriba o hacia abajo, no pueden estar ni rectas, ni que vaya una recta y otra hacia arriba o hacia abajo. para que tengan inversado, perfecto, perfecto, sí. Es que no he repasado nada de eso. Ok. Correcto, correcto, correcto. Como le acaba de explicar el compañero Roy, eso está todo correcto. Ok, La, genial. la gráfica de la función inversa nada más puede ser creciente o O decreciente. decreciente. Si todas las demás opciones las descartamos, solamente puede ser creciente o decreciente. Vamos con la pregunta 27. La pregunta 27 nos dice que si f o g de menos 2 es igual a menos 4. F o g de menos 2 es igual a menos 4. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a escribir aquí f o g de menos 2. Ahí lo que nos están pidiendo calcular es una imagen, ¿verdad? Se hacía diferente. ¿Qué era lo primero que tomábamos aquí? La F, profe. Cuando aquí hay un número, No. en lugar de una X, lo primero que tomábamos era este pedacito de la función. Ok, Sí, tomamos la parte final ok. y vamos a ir a calcular G. Tiene que calcular imagen, no. Correcto, vamos a calcular la imagen de menos 2. Para calcular la imagen de menos 2, vamos a ir a ver la función G. La función G es esta de aquí, G de X igual X menos 2. Entonces, en lugar de escribir esta X de aquí, ¿qué tenemos que escribir? Menos 2 menos 2, profe. Menos 2, menos 2. ¿Y entonces cuánto nos da eso? Menos 4. Menos 4. ¿Ya estará listo? ¿O nos falta algo? Falta calcular la F. Correcto. Nos tenemos que ir a calcularla a la primera. F de menos 4. Recuerden que en las imágenes son dos pasos, ¿verdad? El calcular la imagen a la primera función y después ese resultado irse a calcular a la primera. F de menos 4. Eso está en la gráfica. La gráfica era F. Buscamos el X menos 4 y el X menos 4 está aquí exactamente, en el eje. ¿Cuál imagen le correspondería entonces? 0. 0. Menos 4,0. Ahí está menos 4,0, significa que la imagen es 0. ¿Esta primera proposición es verdadera o es falsa? Falsa. Falsa. Falso. Es falso. Vean lo que ellos hacen, ¿verdad? Por si ustedes solo se acuerdan de la primera parte, eso ya les dio menos 4 y le pusieron aquí menos 4 por aquello. Es una trampa. Una trampa, correcto. La otra proposición dice que si es factible efectuar la composición G o R de X. Entonces, vamos a ver si es factible G o R de X. ¿Cuál era la definición para que una composición fuera factible? El ámbito de la primera debe ser igual al dominio de la segunda. Ámbito de la primera, en este caso G, tiene que ser igual al dominio. Ámbito de la segunda, perdón. ¿Cuál es la definición? El Para que ámbito, una, el para que ámbito de una, la primera El tiene ámbito que de la ser, primera. tiene que ser igual al dominio de la segunda. O sea, el ámbito de G tiene que ser igual al dominio de R. Correcto. Ámbito de la primera igual al dominio de la segunda. Entonces, vamos a ir a corroborar si eso es cierto, si el ámbito de la primera es igual al dominio de la segunda. Pero, ¿verdad? Cuando hablamos de primera y segunda, es esto que está escrito acá. Vamos a ir a ver quién es el ámbito de G y quién es el dominio de R. En R, ¿qué nos están dando? ¿El dominio o el ámbito? el dominio, que sería menos 5,1. Menos 5,1. Aquí ya tenemos el dominio de R directo, que es menos 5,1.
Y tenemos que ir a ver el ámbito de G. ¿Tenemos el ámbito de G? No. No, ¿verdad? Vamos a ir a calcularlo. Como eso es un intervalo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el primero sería menos 3 menos 2. Y después 3 menos 2. Y comparar resultados y asociar corchetes. Correcto. Vamos a ver G de menos 3. Entonces quitamos la X aquí en la G y ponemos menos 3. Y menos 3 menos 2 nos queda negativo 5. Y después tenemos que hacer lo mismo, pero con 3 positivo. Exactamente. Sustituimos aquí en la X es 3 y menos 2. ¿Y cuánto es 3 menos 2? 1. 1. Entonces el ámbito de G va a ser de menos 5 a 1. 1. ¿Se cumple? Sí, sí se cumple, es la misma. Ok, sí, es la misma, profe. Sí. Correcto. Aquí entonces concluimos que el ámbito de G sí es igual al dominio de R. Entonces, sí es posible, si es una composición factible, si es posible hacer esa composición. Entonces, la segunda proposición es verdadera. Aquí, ¿cuál es verdadera? Solo la opción 2. ¿Entendido ese, chicos? Sí, profe. Listo. Vamos a avanzar. Y vamos ahora con estos de aquí. Dice la 27, un intervalo donde el dominio de la función f tenga inversa. Primera opción, de menos 1 a 1. ¿Cómo es la función en ese intervalo? De menos 1 a 1. Es creciente. Ah, no, Vamos a ver. perdón. Combinada. Es Siempre me combinada. confundo con el del eje Y. Sí, Combinada, profe. Es combinada. lo hacen al propio, dar esos numerillos así. De menos 1 a 1, combinada, ¿verdad? No nos funciona. Recuerden que solo puede ser creciente o decreciente. Para mí es la B. No, es la B. Sí, es la B, es la B. La B, sí. De menos 2 a 0. De menos 2 y el 0 está aquí, ¿verdad? Entonces aquí subimos Ajá. y ahí nos Es quedó solo creciente y es creciente. creciente. Ya sabemos que es esa opción. Aún así, comprobemos las otras para ver qué pasa. De menos 3, o sea, de aquí a 3 positivo. Aquí, vean, aquí ni siquiera hay función. Entonces ese no puede ser, ¿verdad? Eso no es ni combinado ni nada. Sí. Ahí no, esta no sirve. ¿Cómo es que no sirve? Y de menos 3 a 1 positivo es Combinado. combinar. Es combinar. Por eso entonces es la opción B, que solamente tiene una parte creciente. ¿Entendido? Era así. ¿Ya recordaron la gráfica? Ahora sí. Sí, profe. Dice la 29, considere las funciones f y g. Y que de acuerdo con la información anterior, que calculemos f o g de 1. Vean que lo que tenemos que calcular es una imagen. Tenemos f o g de 1. Cuando tiene aquí un número en lugar de una x, ¿a quiénes son los que vamos a tomar primero? A G y a 1. Correcto, a este pedacito de aquí. Y vamos a calcular g de 1. Vean que por el momento va teniendo sentido. Aquí está g. G tiene este dominio, menos 1, 0 y 1. Va para un codominio, ¿verdad? Y g de x es igual a x menos 6, su criterio. Y vean que eso que nos están pidiendo está en el dominio. Tiene sentido por el momento el ejercicio. Entonces, en lugar de escribir esta x, ¿qué es lo que escribimos? 1 menos 6. X es igual a x menos 6. Y entonces quitamos la x y vamos a escribir 1 menos 6. ¿Cuánto nos da eso? Menos 5. Menos 5. ¿Hemos terminado o hay que hacer algo más? No. Hay que comparar F. Hay que comparar f. Hay que ir a calcular la imagen de f en menos 5. F
de menos 5. Entonces, vean aquí que f se las están dando en tablita. Tenemos que ir a buscar a quién, a X o Y. ¿Qué es lo que está dentro del paréntesis? X. X. Entonces vamos a ir a buscar aquí en la columna X, en la fila de X. Ujú. El Menos 5, ahí está menos 5, ¿sí? Aquí está. ¿Y con quién se relaciona menos 5? Con menos 5. No, menos 5 no se relaciona Perdón, con 3. con 3. Se relaciona con 3. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? La A. La A. Ven, cuando vimos lo del cálculo de imágenes, yo les dije, hay que siempre ver quién es la primera parte de la función para irlo a meter después en la segunda parte de la función. Todo se va a poder hacer en criterios, en tablas y en gráficas. ¿Sí queda claro este ejercicio? Sí, profe. Vamos a la pregunta 30 ahora. Dice la pregunta 30, considere las siguientes proposiciones referidas a las funciones 0, 1 y 2. Bueno, la función f, 0, 1, 2, ese sería el dominio, que va a un ámbito, bueno, un comin. Y el criterio de f es f de x al cuadrado, f de x es igual a x al cuadrado menos 1, y luego tenemos la función g, y su criterio es 1 menos 2x. La primera pregunta es que si el criterio, vean aquí, ya lo que tenemos adentro del paréntesis es una x. Cuando hay una x, ¿qué es lo que hay que hacer? Agarrar la primera, que es G, y poner, no, y sustituir X por F. Meter la función dentro de la otra, correcto. Esto es lo mismo que, primero lo escribimos en escritura de función para que quede más fácil. F de G de X. Tenemos que ver a la que nos queda fuera, ¿verdad? Ah, vean, no nos están pidiendo F o G, de ahí vamos mal. Nos están pidiendo G o F. G o F. G o F. Entonces, esto es lo mismo que G de F de X. Sí. ¿A quién tenemos que ver? Tenemos que ver a G. A G. O sea, a esto de aquí. Y lo vamos a ir a escribir. 1 menos 2. Ajá. 1 menos 2 X a por, la 2 menos 1. correcto. X a Pero la 2 entonces, menos 1. excelente, ya me lo están haciendo directo. Recuerden que aquí es lo que hay que poner es f de x y después vamos a ir a sustituirlo nada más, que lo voy a hacer con ese pasito. Por f de x. 1 menos 2 que va a multiplicar a x a la 2 menos 1. ¿Cómo se resolvía esta multiplicación de aquí? ¿Se acuerdan? Esa era la que usted tenía que Ese pagar de la de los pasos, profe. ¿O no? No, la de los pasos es cuando el 2 está fuera del paréntesis. Y aquí ok, el 2 está dentro. entonces nada más es sustituyendo ahí, menos 2 por 1 sería menos 2. Vamos a ver. Y en el x, Ahí sería menos 2x a la 2, no, x a la 3. no, a la 2 porque ¿A la este 2 2? no tiene x. Ah, ok. Ah, sí, cierto, perdón. No tiene x. Estamos Sí, multiplicando solo constante. Menos 2 por x al cuadrado. Entonces nos queda 2x al cuadrado. Y vean aquí. el otro es Menos más 2, 2 por menos 1. más ¿Cuánto 2, queda? 2 Más 2. positivo. 2 positivo. Menos por menos más. Y 2 por 1, 2. Ahí se puede unir algo, chicos. Sí, Sí, el 1 y el 2. el 1 y el 2, sí. El 1 y el 2. Entonces aquí nos queda menos 2x al cuadrado más 3. Y aquí en la proposición nos dice que el criterio de esa composición es menos x al cuadrado
más 3. Ah, ¿Verdadero o falso? Falso, falso. 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 Esto es falso. La otra proposición dice que si es factible hacer la composición f o g de x. ¿Qué era ver la factibilidad? ¿Qué habíamos que hacer? Ok, tomamos G. Ah, no, Dios mío. Factibilidad. Ok, ok. Sí, sí. Ok, lo que tenemos que, para que una función sea factible, el ámbito de la primera debe ser igual al dominio de la segunda. Ámbito de la primera igual. Dominio de la segunda. Y vamos a ver aquí en la proposición aquí, en la inicial, tenemos los dominios, los ámbitos, los codominios y bueno, para poder calcular todas esas cosas. Vamos a ver. Tenemos el ámbito de la primera. No, ¿No, no, verdad? no. Recuerden que es la primera y la segunda de aquí, ¿verdad? Ya después ustedes tienen que ir a arriba a ver quién es F y quién es G, porque pueden estar en diferente orden. Entonces, el ámbito de F no lo tenemos. Aquí está F. Y de F tenemos solamente el dominio. No tenemos el ámbito. Ok, entonces tendríamos que De G, calcular el ámbito de F. correcto, tenemos que calcular el ámbito de F. Ujú. De G tenemos el dominio. No, tampoco, tenemos que calcularlo. No, Ah, el sí tenemos dominio, el no, dominio. perdón, el dominio, profe, sí, es Ajá, -1, 0,3. El menos dominio. 0,3. Ese es el dominio de G. Tenemos que ir a ver si el ámbito de F nos da exactamente lo mismo. Ok. Entonces, casi no tengo espacio, creo que voy a tener que correr esto. Dame un segundo. Ah, no, la página. Vamos a ver, vamos a ir a calcular entonces el ámbito de F. Tenemos primer elemento. ¿Quién es el primer Cero, elemento? 0. cero. Entonces decimos F de 0 y aquí dice x al cuadrado menos 1, ¿verdad? Ajá. Entonces sería Entonces, 0 a la 2 menos 1. ah, menos 1. ¿Cuánto nos da? Daba -1. Da menos 1. Sí, sí, menos 1. La otra sería F de cuánto. Aquí ya calculamos De De 1. el 1 0. y sería 1 a la 2 menos 1. Ajá, 1 a la 2 menos 1. ¿Cuánto nos da? 0. 0. ¿Y la otra cuál sería? 2. 2 a 2. la 2 menos 1. 2 a la 2 menos 1. ¿Cuánto nos da? 3. 3. Tres. Es verdadero. El verdadero, Ahí sí. está, el verdadero, correcto. Ahí tenemos los elementos del ámbito. Tenemos menos 1, 0 y 3. Vamos a ver si logro subir esto aquí un poquito. Ahora sí, ahí sí me cabe abajo. Entonces, ahora sí, tenemos que el ámbito de G, el ámbito de F, perdón, es menos 1, 0 y 3. Entonces sí se cumple, es verdadero. Porque si nos queda el ámbito igual, el ámbito de la primera igual al dominio de la segunda. Entonces ahí es verdadera solamente la segunda. Chicos, ¿alguna duda con lo que vamos por el momento? No, yo lo tengo todo claro, profe, pues necesito practicarlo ahí. Esta semana, Sí, sí, sí. esta semana que subió no les pasé tarea, pero esta semana ya sí les mando tarea con lo que vamos a avanzar hoy. Entonces, todos los demás, necesito que me digan todos, ¿verdad? Yo sí, todo bien. Yo también, Listo, profe. Todo bien. listo. Vean aquí. Aquí nos están dando tablitas. Aquí nos están dando tablitas. Y a partir de estas tablitas, vean que la composición de las funciones, vean en todas las formas que se les pueden preguntar. Se les pueden preguntar de forma con criterio, o sea, forma algebraica, en forma tabular y en forma gráfica. De todas las maneras lo pueden preguntar. Aquí ya nos están preguntando solamente con tablas. La anterior era con puros criterios. Venimos trabajando con combinación de
de tablita, de criterios y gráficas. Acabamos de hacer uno de solamente criterios, ahora vamos a hacer una composición de solo tablas. Entonces, la primera proposición que dice es que f o g de 3 es igual a 2. Vamos a ir a ver si eso es verdadero. Tenemos f o g de 3. Dentro de paréntesis tenemos número. Recuerden que siempre les he dicho, desde que estamos en este tema, siempre observen qué es lo que tenemos en el paréntesis, si es una X o si es un número, porque depende de lo que tengan, es lo que te vamos como lo vamos a resolver. Entonces, como que hay un número, aquí vamos a tomar entonces. Hey, a 3. Hay 3. Correcto, vamos a tomar a esto de aquí. Y vamos a ir a calcular g de 3. Ahora, ¿cuál tablita es para la función g? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, ¿verdad? Y aquí tenemos que ir a ver en esta tablita. ¿La A primera 3. fila o la segunda? No, la primera en X. La primera en X. Ajá. Y ahí está el 3 que se relaciona con 2. Correcto. Ese sería el 3 con el resultado. 2. Aquí nos quedaría 2. Pero después de que encontramos ese 2, ¿qué hacemos? Calcular F. Lo vamos a ir a calcular en F, correcto. F de 2. Y ese 2 lo tenemos que buscar en el X, ¿verdad? Porque vean lo que pasa. En la F tenemos un 2 aquí abajo y un 2 aquí arriba. ¿Con cuál 2 trabajamos? ¿Con el de la primera fila o el de la segunda fila? Es de la primera fila. El de la primera fila, porque es el de las X, ¿verdad? Se relaciona con 6 y ese es el resultado. Se relaciona con 6. Y entonces al final esto es 6. Entonces, ¿la primera proposición es verdadera o es falsa? Falsa, profe. Falsa. La otra lo que nos dice es que si es factible efectuar G o F de X. ¿Qué era ser factible? ¿Qué era una composición factible? El ámbito de la primera debe ser igual al dominio de la segunda. Ámbito de la primera tiene que ser igual al dominio de la segunda. Vean, les aclaro de nuevo. El ámbito de la primera y la segunda escrito acá, ¿verdad? No la primera y la segunda. Escrito acá en el criterio. Ustedes después tienen que ir a buscar aquí el ámbito de G. ¿Y cuál es G aquí? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, La segunda. ¿verdad? Entonces tienen que tener cuidado con esos conceptos. Primera, segunda, pero cuando van a ir a buscar, vayan, busquen con la letra. El ámbito de G. ¿Quién sería el ámbito de G? Y el de abajo. El de abajo, el Y, correcto. Esto de aquí es el ámbito de G. 3, 0 y 1 y 2. Correcto. Eso es el ámbito de G. Escribámoslo en orden. Para que ya también lo escribamos en orden. ¿Quién sería? 0, 3. Ah, ok. 1, 2, 3. Ujú. Y ahora vamos a ir a ver el dominio de G. ¿Quién es el dominio de G? El de río X. Correcto. El dominio son las X, recuerden eso. El ámbito son las Y, el dominio son las X. Eso lo vimos desde que vimos la definición de función. Y ahí ya está en orden. 0, 1, 2, 3. Entonces, ¿es factible hacer esa composición? Sí, es factible. Sí, es factible. Esto de aquí es verdadero. Entonces, ¿cuál es verdadero? Solo la 2. ¿Qué básico? Entonces están quedando solo las 2. Son diferentes exámenes por aquello, para que no se asusten. ¿Alguna duda en esto? ¿Qué son los tablitos? Bueno, profe. ¿Cómo? Yo no. Listo. Bueno, esos eran todos los ejercicios de composición de funciones que venían en el documento que les preparé, de la parte de composición de funciones. Ya vamos a pasar de tema, pero quiero saber si queda alguna duda en general, para aclararlas ahorita. Bueno, igual, si más adelante hay más dudas, pues las vamos a aclarar en su momento. Pero ahorita que estamos con esto fresco, ¿hay alguna duda? Yo por mi parte no. Solo necesito practicar más esto. Listo. Sí, yo les voy a mandar tarea. Estaba pensando si mandarles una tarea o... Bueno, les voy a mandar tarea, pero estaba pensando si les hacía un documento o les enviaba un examen para que repasemos geometría también. Profe, Entonces, ahí yo lo voy. prefiero,
Yo prefiero el examen, la verdad, Prefiero el examen, profe. porque yo estoy totalmente quedado con geometría y todo eso. O sea, no he practicado mucho. Listo, listo. Entonces les voy a mandar seguramente un examen ahí, hasta el tema, hasta donde hemos llegado al momento de hoy, que ya son como las primeras 30 preguntas del examen. Entonces, me voy a salir de acá y por acá. La semana pasada, cuando vimos la definición de función inversa, solamente lo trabajamos en la forma gráfica. Y dijimos que una función iba a tener en su gráfica inversa solamente cuando en su dominio fuera creciente o decreciente. Esos son por un montón de propiedades que hay en la función inversa. Porque para que una función sea inversa tiene que cumplir ser biyectiva y esas son cosas que entran, perdón, en el examen de bachillerato académico. Pero ustedes esa parte de biyectividad y demás no se los evalúan. Entonces esa parte la omitimos. Trabajamos directamente con el criterio nosotros. Entonces, vamos a escribir aquí la función inversa. Todas las funciones, si cumplen ser biyectivas, ¿verdad? Tienen inversa. La función lineal tiene inversa, la función cuadrática tiene inversa. Después vamos a trabajar con la exponencial y la logarítmica, que entre ellas dos son inversas, y también vamos a trabajar esos conceptos de ellas mismas. Entonces, ahorita la mayoría de ejercicios que les entran a ustedes en el examen son de funciones lineales. Entonces, es un poquito más sencillo trabajarlos. Tienen que hacer mucho trabajo algebraico, eso sí. Pero vean lo que pasa con la función. Nosotros, ya anteriormente, habíamos dicho que una función f iba a tener un dominio que se iba a asociar a un codominio, ¿verdad? Yo les había dicho siempre, Así es, dominio profe. a codominio. Y que a partir de ahí todos los elementos del dominio los íbamos sustituyendo en el criterio y encontrábamos en el ámbito. Para que una función sea biyectiva es porque el codominio es igual al ámbito. Esos son conceptos que se ven en esa parte. Codominio igual al ámbito. Que de hecho, esto que voy a escribir aquí abajo no es necesario que lo copien. Recuerden que cuando nosotros teníamos los dos conjuntos y los de aquí, los del dominio, se relacionaban con el codominio, habíamos dicho, voy a hacerles aquí un ejemplo. 1, 2, 3. Y pongamos aquí 4, 5, 6. Si el 1 se relaciona con el 4, el 2 se relaciona con el 4 y el 3 se relaciona con el 6, esa era una función, donde el codominio de la función era 4, 5 y 6. Pero el ámbito de la función solamente era 4 y 6, ¿verdad? Porque el 5 no se está relacionando con nadie, no importaba que sobraban. Lo que pasa en la función inversa y este concepto de biyectividad es que pasa esto. No me sobran elementos en el codominio. No sobran elementos en el codominio. El codominio y el ámbito son exactamente lo mismo. Vean que aquí el codominio es 4, 5, 6 y el ámbito también es 4, 5 y 6. Sí, ese es el concepto de biyectividad. Bueno, una de las partes de biyectividad, porque biyectividad es de sobreyectiva e inyectiva. Entonces, cuando el codominio queda igual al ámbito, entonces eso es una de las permisiones para que la función tenga inversa. Entonces nosotros aquí vamos a poder decir automáticamente, solo en la función inversa, ¿verdad? Vamos a poder decir que es de un dominio directamente a un ámbito de la función. Con un criterio. F de X igual Y, pongámosle solo Y. ¿Qué es lo que va a pasar en la función inversa? La función inversa nosotros la vamos a ver como F, G, H, la letra que sea, y va a tener aquí un -1. Cuando ustedes vean eso de ahí, F a la -1, estamos hablando de función inversa. Y vean lo que va a pasar en la función inversa. En la función inversa, estos dos se van a invertir. Este pasa a ser el dominio de la función y el dominio pasa a ser el ámbito de la función. Y tienen que tener cuidado con esos conceptos, porque a veces les preguntan si el dominio de f es tal y el ámbito de f es tal, entonces ¿cuál es el dominio de f inversa? Entonces tienen que recordar este cambio que se hace. Vean que ahora el ámbito de la función inversa
es el dominio, de la función normal es el dominio de la inversa, y el ámbito de la función inversa es el dominio de la función normal que nos dieron al inicio. Sí, comprendemos ese intercambio. Profe, pero entonces igual el resultado sería el mismo, ¿no? Pues lo que pasa es que cuando hacemos esa inversión, aquí f a la menos 1 de x, este criterio va a cambiar. Mm, Ahorita yo sí pongo que es el mismo, que es y, pero va a cambiar. Es totalmente otro. Es algo diferente. ok. Ahorita lo vamos, de hecho es lo que vamos a hacer, vamos a calcular criterios también. Que ahí yo ya ahorita les voy a dar la serie de pasos con los que se resuelven. Entonces, escrito, no se los voy a escribir tan matemáticamente, se los voy a escribir un poquito informal. Vamos a decir que cuando tiene inversa. Se intercambia. Se intercambian el dominio y el ámbito. Se intercambian. ¿Qué quiere decir eso? El dominio de la original es el ámbito de f inversa y el ámbito de la original es el dominio de f inversa. Vean aquí se los puse directamente con las mismas letras. Dominio de f, ámbito de f, con el criterio de fx igual a y. En la función inversa, vean que puse de primero el ámbito de f. Como pusimos de primero, el ámbito de f significa que lo primero que aparece es el dominio, ¿verdad? A pesar de que hay una A, es porque es este ámbito. Y a él se va a relacionar con un dominio de f, que ese dominio es el ámbito, ¿verdad? Este dominio pasa a ser ámbito y este ámbito pasa a ser dominio. Y ya esto de aquí, el criterio va a cambiar con ciertas leyes que vamos a hacer ahorita. Veamos aquí un ejemplito para que ustedes vean con otras letras. Ahí. Ahí tenemos una función f básica. Aquí no es inversa, aquí es f. Una función básica con un dominio P que va a un ámbito, ¿verdad? En la función inversa sí hablamos que va directamente al ámbito, que es lo mismo que el codominio. A un ámbito Q y a partir del criterio f de x igual raíz cuadrada de x. Entonces podemos decir que f inversa, ¿quién sería el dominio de f inversa? Q, Q. Q sería el dominio de f inversa, lo intercambio. ¿Quién sería el ámbito de f inversa? P, P. Y esto se va a asociar a partir de un criterio f de x igual x al cuadrado. ¿Ven que mi criterio cambió? Ustedes lo que van a aprender a hacer, bueno, vienen preguntas donde tienen que hacer estos intercambios y seguimos aplicando lo de calcular ámbitos, porque les van a dar solamente el dominio de las dos y ustedes tienen que ir a calcular el ámbito de alguna para que puedan cumplir esta inversión. Y después vamos a aprender a calcular esto, que si el de la original es raíz cuadrada de x, ¿por qué el de la inversa es x al cuadrado? Eso Entonces vamos a no es aprender a como hacer ley de signos. O sea, es como que si está sumando pasa a restar. Vamos a aplicar todo eso, correcto. Sí, vamos a aplicar todo Ok. eso. Si está sumando, pasa a sumar, a restar, y si está multiplicando, pasa a dividir, y si está
en potencia, lo metemos en radio, todo eso lo vamos a aplicar, correcto, para calcular el criterio. De hecho, eso es lo que sigue, lo que voy a escribir ahorita, para que todos recuerden eso. Pero entonces, queda claro que estos dominios se intercambian, ¿sí? El dominio y el ámbito se intercambian. Sí, profe. Vamos a ver si me sale aquí, vamos a hacer uno. Voy a trabajar con G. Entonces, vean que ahí tenemos que g de x es igual a un dominio que va de 5 más infinito y se relaciona con un ámbito, que no lo tenemos, pero lo podemos calcular. Sí. Sí, sí lo podemos calcular. Ujú. Entonces, si yo ahorita les pregunto a ustedes, ¿quién es el ámbito, bueno, perdón, quién es el dominio de G inversa? ¿Qué me dirían? El dominio de inversa. Sí, si yo vengo Ok, aquí y les no, pregunto, no lo tenemos. Tenemos que averiguar el ámbito de esta función para poder tener el dominio de la inversa. correcto, G inversa de X. Si me piden el dominio, no lo tenemos que ir a calcularlo. Entonces, vamos a borrar esto de aquí para que vean. Nosotros tenemos que el dominio de G inversa, dominio de G inversa, es igual al ámbito de G normalita, de G original. Entonces, calculemos ámbito de G. ¿Qué hacíamos para calcular el ámbito? 5 más 1, 5 más 1. ¿Cuánto nos da 5 más 1? 6, 6, coma, más infinito, coma, más infinito, abierto. abierto. Entonces, como tenemos eso de aquí, ya podemos decir que en G inversa de X, el dominio va a ser de 6 a más infinito, relacionado con, ¿y quién sería el ámbito de G inversa? Es 5, coma más infinito. 5, coma, 5, coma más infinito. 5, coma más infinito. A partir de un criterio, f de x es igual, y vamos a ver, se convierte en y. Voy a dejarlo así, para que vean que ahorita nos devolvemos para que lo calculemos, para que ustedes lo calculen conmigo. Voy a dejarlo así. Voy a añadir otra página, ya casi nos devolvemos, y vamos a aprender a calcular criterios y nos devolvemos a hacer ese como práctica. Cálculo de criterio de f inversa. Cálculo de criterio de la función inversa. Vean que estoy poniendo f, porque es algo general, ¿verdad? No es que siempre va a ser f, puede ser g inversa, puede ser h inversa, todo lo que hemos visto. A mí me gusta hacerlo con pasos, como siempre les he dicho, para que se nos haga más sencillo ir diciendo, ah, ya hice el paso 1, voy por el paso 2, voy por el paso 3. Y el paso 1, lo primero que vamos a hacer es, casi siempre se los van a dar en razón de f de x, g de x, h de x, como sea. Lo primero que vamos a hacer es convertir o pasar f de x igual a y. Vamos a cambiar el f de x y vamos a poner y. Lo segundo que vamos a hacer es despejar la x. ¿Qué era despejar una variable? Dejarla solita. Vamos a escribirlo ahí. Despejar la x, o sea, dejarla solita.
Y aquí nos devolvemos al repaso otra vez algebraico de octavo. Otra vez de octavo. Temas de ecuaciones. Vamos a escribir aquí, recordemos, que era lo que nos decía Roy. Lo que está sumando pasa a restar. Pero vean que la flechita la está haciendo también para el otro lado. ¿Por qué para el otro lado? Porque lo que está restando pasa a sumar. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Yo no, profe, pero está bien. Ya casi lo vemos bien. Ok. Y lo que está multiplicando siempre va a pasar a dividir. Y caso contrario, lo que está dividiendo siempre va a pasar a multiplicar. Recuerden que las fracciones son divisiones, ¿verdad? Entonces, el primer paso va a ser convertir f de x en y. El segundo paso es despejar la x. Cuando la x ya esté sola, vamos a hacer el tercer paso, que el tercer paso es intercambiar. El tercer paso va a ser intercambiar x con y. A veces se adiciona como cuarto paso, pero lo pueden hacer directamente desde el paso 3. Pasar y a f inversa de x. O sea, convertir la y en f inversa de x. Y eso es posible convertirlo en el inverso porque hicimos un intercambio entre y x en el paso 3. Ahora vean, voy a traerme esto de aquí, que les puse aquí arriba para que vean que este es sencillo. Vamos a dejar ahí para que veamos ejemplos. Para ver los pasos, perdón. Ok, dada cada una de las siguientes funciones, debemos calcular su inverso. Y nos dan aquí esa primera función. F de x es igual a x más 1. ¿Y qué nos dice el primer paso? Pasar X, Ajá, pasar f de x a pasar qué? la Y. O sea, este f de x, convertirlo en y. F de x es igual a y, convertirlo en y. Vamos a tomar este f de x y lo vamos a convertir en y. Y y es igual a x más 1, ¿verdad? Porque lo único que hicimos fue intercambiar el f de x por y, bueno, cambiarlo, por definición. Y lo demás se nos queda x más 1. ¿Sí o no? Sí. Esto que voy a escribir a la par, ustedes no tienen que hacerlo. Es para que cuando estén estudiando se acuerden. Esto lo estamos haciendo por el paso 1. F de x es igual a y. Ahora, dice paso 2. Hay que despejar la x. O sea, dejar la x solita. Dejarla solita. Entonces, ¿qué le tenemos que quitar a esta x para que nos quede solita? El 1, El 1. ¿Y el 1 qué le está haciendo a la x? sumando. ¿Qué operación? Sumando. Y según esto que está escrito aquí arriba, lo que está sumando, ¿a qué pasa al otro lado? Pasa a restar. Entonces, significa que aquí vamos a tener y vamos a tomar ese más 1 y lo vamos a mandar al otro lado. ¿Cómo? Menos 1. Y eso es igual a x. ¿Entendido ese paso? Sí, profe.
Eso fue el paso 2, despejar la X. Ya tenemos la X totalmente solita, ¿verdad? Ajá. Ya tenemos la X totalmente solita, nos vamos para el paso 3. ¿Qué dice el paso 3? Intercambiar X con Y. Solo dar la vuelta, ¿no? Intercambiar X con la Y. Entonces, en lugar de escribir esta Y, ¿qué escribo? X. X X. menos 1. Y en lugar de escribir esta X, ¿qué escribimos? Ayer. ¿Qué? La Y. Esto fue por el paso 3, que intercambiar X con Y. Y en el último paso, ¿qué hacemos? Pasar a función inversa. ¿Quién? X menos 1 igual Y. No, pero vean que solamente una cosa es lo que tenemos que convertir en F Ayer, inversa. profe. A pasar Y. Solo ocupamos Y. Y. Y se convierte en F inversa de X. Igual X menos 1. Eso se debe al paso 4. Al paso 4. Ahora, por estética, siempre se escribe el F inverso adelante. Solamente por visualización matemática. F inversa de X es igual a X menos 1. Y esa es la inversa de Profe, X más 1. Díganme. yo tengo una duda. Bueno, Ajá, díganme. para ver, si uno llega y aplica todo, sin hacer todos estos pasos, da igual. Da igual en qué sentido, que el resultado es el mismo. Sí, por ejemplo, si yo en el paso 1 ahí vea que es fx igual a x más 1, solo llego y sé que el 1 tiene que pasar a inversa, le cambio el signo y le pongo menos 1. Sí, sí. Digamos, en el examen, a vos no te van a revisar el procedimiento que vos hagas. En el examen solo Sí, te van a revisar la respuesta. es como para Entonces, ahorrar tiempo. sí, sí. Sí te puedes ahorrar todo ese tiempo mientras lo hagas con cuidado. Es que lo que pasa es que cuando hacemos pasos así directos, a veces dejamos cosillas tiradas. Ujú. Entonces, por eso es que yo lo hago todo. Pero si ustedes en el examen lo quieren hacer directo y están totalmente seguros, pueden hacerlo directo. No hay problema. Voy a practicar con la tarea. Sí, Correcto. sí, si estuviera dividiendo, no lo pone multiplicando. Si estuviera multiplicando, no lo pone dividiendo. Si estuviera restando, no lo pone sumando. Y si estuviera sumando, no lo pone restando. Correcto. Lo que pasa es que en el examen a veces vienen con más operaciones, ¿verdad? No son Ok. así. Tan Sí son fáciles. facilitas. Sí son fáciles en realidad. No vienen tan pesadas, pero sí vienen con hacer dos operaciones al mismo tiempo. Vean. Vean por qué es que pasa esto. Si nosotros venimos acá en la función original y decimos que el ámbito era 6 a más infinito, ¿verdad? Hasta ahí vamos todo bien. Si yo sustituyo ese 5 aquí, 5 más 1 me da 6. Si yo vengo y sustituyo el 6, 6 más 1, 7. 7 está ahí dentro del infinito. Aquí sigue el 7, por ejemplo. 7 más 1 es 8 y 8 está ahí dentro del infinito. Hasta ahí vamos todo bien. Vean por qué hay que darle vuelta a esto de aquí. Si nosotros venimos y decimos 6, 6 menos 1, ¿cuánto es? 5. 5. 5. Y 5 está aquí, ¿verdad? En el nuevo ámbito. Después aquí dentro del más infinito está el 7. Y 7 menos 1, ¿cuánto es? 6. 6. Y 6 está ahí dentro del nuevo ámbito. Vean qué pasa si yo no le hubiese dado vuelta. Si yo no le hubiese dado vuelta. Si trabajamos con el dominio original y el ámbito original. Si yo vengo y sustituyo ese 5 aquí, 5 menos 1, ¿cuánto es? 4. 4. Y 4 está dentro del ámbito original. No. ¿No? Porque el ámbito original comienza en 6. Por eso es que nosotros tenemos que invertir el dominio del ámbito para que cuando yo venga y sustituya en el criterio nuevo de F, tengan sentido las respuestas que nos estén dando. Sentido en el momento de que sí se asocien con alguien del codominio, ¿verdad? Que no me sobren elementos. Porque si yo dejo aquí ese 5 y me da 4, no se me estaría asociando con absolutamente nadie a la inversa. Entonces ya dejaría de ser una función.
Por eso hay que darle vuelta al dominio y al ámbito. ¿Queda claro, por ejemplo, por el momento de este ejemplo? Sí. Bueno, vean, Sí, son las profe. 7. Vamos a ir al receso y continuamos. Les hago tal vez un ejemplo más aquí escrito por mí y nos vamos de una vez al examen de bachillerato para aplicarlo de una vez a cálculos de criterios y lo otro. ¿Está bien? Nos vemos 7:10. Entonces, voy a compartirles de nuevo la pantalla para continuar haciendo más ejemplitos, para seguir haciendo más ejemplitos. Hicimos ese primer ejemplo. Hay que añadir otra página. Chicos, cualquier duda, ¿verdad? Me dicen mientras estoy resolviendo. La instrucción decía que a partir de cada función que nos están dando, calculemos la inversa. Entonces, ahora vamos a escribir una función. Nos están dando g de x es igual a 5x más 2, por ejemplo. Una función lineal. Entonces, según los pasos que vimos, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? ¿Quién me dice? Pasarlo a Y. Pasarlo allí. Convertir g de x en y. Eso es igual 5x más 2. Esto lo estamos haciendo por el paso 1. Que g de x es igual a y. Recuerden que todo esto de pasos no es necesario que lo escriban. Yo lo estoy escribiendo para, cuando ustedes estén estudiando, recuerden qué es lo que tenían que hacer. Paso 1. Ahora, ¿qué es el paso 2? Despejar la X. Despejar la x. Entonces, siempre tenemos que, yo les digo como que veamos lo que esté más largo de la x. ¿Y hay quién está más largo de la x? ¿El 5 o el 2? 2. El 2. El 2. Siempre vayamos quitando lo que esté más lejos de la x. Cuando estemos en partes fraccionarias, de hecho, les voy a hacer una notita ahorita porque hay que tener cuidado con los dos tipos, las dos formas en las que se presentan las fracciones para poder quitar todo en orden. Entonces, lo primero que quitamos es el 2, que está sumando. ¿Cómo pasa al otro lado? A restar. Al restar. Y menos 2 es igual a 5x. Habrán estudiantes que le quitan el 5 de una vez en el paso. Yo lo voy a hacer paso por paso, mejor. Entonces, aquí lo que hicimos fue mover el 2. Ahora, la x todavía no está solita, ¿verdad? Porque ahí tenemos un 5 a la par de la x. ¿Qué le está haciendo ese 5 a la x? Está multiplicando. Vas a Está dividir. multiplicando. Pasa a dividir. Y menos 2 y escribimos línea fraccionaria sobre 5 porque pasó a dividir. Eso es igual a x. Estas dos cosas de aquí las hicimos en el paso 2. Despejar x. Ya la x nos quedó solita. ¿Cuál es el paso 3? El paso 3 es sustituir Y con X. Bueno, cambiarlas. De posición. Cambiarla. Ese intercambio es el que me funciona para poder aplicar su inverso, ¿verdad? Entonces aquí me va a quedar x menos 2 sobre 5. Eso es igual a y. Esto es por paso 3, que el paso 3 nos decía, intercambiamos la x y la y. ¿Y el paso final? Sustituir Y por F por eje X. Correcto. Pero no específicamente g de x, hay que agregarle algo más a esa g. G a la menos 1. Ah, sí, cierto, perdón. No me pidan perdón.
Me siento todo mal. Paso 4. Por un momento me quedé así como en la nada. No, tranquilidad. G a la menos 1. Ahora, por formalidad, como les había dicho, nosotros vamos a poder llegar y decir que a la menos 1 de x es igual a x menos 2 sobre 5. Ya hemos calculado su inversa. ¿Entendido? Sí. Sí, profe. Excelente. En el examen, siempre ha venido una pregunta de esto, de calcular criterio. Siempre. Viene una pregunta de calcular criterio. Vamos a hacer aquí una notita. Chicos, yo estoy pasándolo rápido, ¿verdad? Porque ustedes siempre me dicen que les mande materiales, después ustedes ven el video, ¿verdad? Profe, pero entonces, por ejemplo, en el examen a usted le dicen, calcule el criterio de esta función, pero en inversa. O le dicen, calcule el criterio de la función inversa y le dicen cuál. Aquí, por ejemplo, si la Ah, función inversa de f está dada por esto de aquí, f de x es x menos 2 menos 3, y la inversa va a ser ax más b. Vean que aquí nos quedó, aquí ax más b. Ahorita les explico esa escritura para que vean, o aquí, ax más b. Ahí en este caso el b es negativo. Entonces ustedes nada más lo que tienen que hacer es ir a calcular el criterio para ver quién les quedó como el valor de A y quién les quedó como el valor de B. ok. Esa asociación de A y B la vamos a ver más adelante cuando estemos específicamente en la función lineal. Es que el examen de bachillerato yo no sé por qué ponen las cosas en desorden. Y para confundir a la gente, ¿no? Es que no, en realidad no es confundirlos porque se supone que ustedes cuando hacen el examen ya tienen todo el dominio de lo anterior. Más o Entonces, si menos. les preguntan por aquí, por algo lineal, pues ya lo dominan. Pero para no explicárselos a ustedes hay que estar yéndose y viniéndose para que vayan un orden. Entonces, vamos a hablar ahora en los casos donde son fracciones. Porque hay que tener cuidado con este despeje cuando lo quitamos. En los casos fraccionarios. Vamos a tener dos casos. Vamos a tener, por ejemplo, aquí, la variable es x, ¿verdad? Y. A x sobre b. No lo vamos a confundir con otro. A x sobre c más b. O vamos a tener un caso donde más bien tenemos a x más b, todo sobre c. ¿Cuál es la diferencia entre el primer caso y el segundo caso? La B está en la fracción y la otra está separada. Entonces, Correcto, a la hora de separarlos, tiene que ser diferente. correcto. Vean que aquí la división es solamente para una partecita de la función. En este de aquí, la división es para toda la función. Entonces, en este caso de aquí, vamos a escribir que vamos a mover primero la B. Yo no puedo venir y quitar la C. Yo no puedo quitar la C. Pero cuando están separadas, yo tengo que quitar lo que esté más largo, que era lo que les decía ahora. Aquí la A y la X, perdón, la A y la C están muy cerquita de la X, ¿verdad? Entonces, por eso tengo que quitar, se supondría que se quitan al final. Primero quito la B, que está más largo. Pero vean aquí no sabemos quién está cerca y quién está largo, porque podríamos decir que la B está muy largo, pero la C está ahí metida de la misma expresión algebraica. Entonces, cuando pase este caso donde la división es para toda la función, se mueve primero la C. Sí, ¿me comprenden, chicos? Sí, sí, profe. Vamos a hacer unos ejemplos de esto para que vean.
Seguimos con un ejemplo 3 entonces. Y vamos a tener una función f de x es igual. Se las voy a poner más bonita para que vean cosas que las pueden poner en bache. Menos 5x más 2. Entonces, este es un caso donde está... No, aquí la x va arriba. Menos 5x tercios más 2. Aquí, ¿cuál caso es? ¿En el que se quita primero lo de abajo de la fracción o se quita hasta después? Se quita hasta después, primero es el 2. Correcto, se tiene que quitar después porque la división no es para toda la función, es solamente para una parte de la función. Entonces, vamos a comenzar con el orden. Primer paso. ¿Qué hacemos con el f de x? Lo paso a Y. Lo O lo pasamos a cambio. y. Correcto, lo cambiamos con y. Y aquí seguimos igual. Menos 5x tercios más 2. Esto por paso 1. F de x es igual a y. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que mover ahí para poder despejar la x? Entonces, 2. 2. 2. Que está sumando. ¿Cómo va para el otro lado? Dejamos la y. ¿Qué va a ir a hacer el 2 al otro lado? Vas a restar. Vas a restar. Menos 2. Eso es igual a menos 5x tercios. Y esto es... No, todavía no, porque todavía no hemos despejado la x. Los agrego todos juntos. Ahora, entonces, ¿quién está más lejos de la x? ¿El 5 o el 3? 3. El 3. Entonces el 3 lo vamos a mandar al otro lado. ¿Y el 3 qué le está haciendo la x? Está dividiendo, pasa a multiplicar. Dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces vamos a tener ahora al otro lado 3 y menos 2. Sí, Sí. voy a poner el signo aquí de multiplicación por aquello. El 3 pasa a multiplicar al otro lado. Va a ir a multiplicar a todo lo que está al otro lado. Y todo lo que está del otro lado es y menos 2. Yo no puedo quitar nada de arriba. Yo tengo que quitar primero lo de abajo. Entonces por eso primero me llega al 3, ¿verdad? Y eso es igual a menos 5x. Ahora, ¿qué nos hace falta para que la x nos quede solita? ¿Quitar a quién? Despejar el 5. Correcto. El 5, ¿qué le está haciendo a la x? Está ya multiplicando, pasa a dividir. Pero Pasa ahí. ¿se cambia el signo o se conserva? No, se conserva. Ok. Se conserva. Por eso es que se los puse negativo, para que vean esto de aquí. Vean lo que pasa aquí. Nosotros, cuando pasamos lo que está sumando y restando, ahí sí cambiamos signos porque las operaciones que están haciendo es sumar y restar. Pero vean que cuando pasamos de multiplicar a dividir, en ningún lado nos dice que hay que cambiar signos. Ahí dice, lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Okay. Y aquí esta x se está multiplicando por negativo 5. Entonces yo respeto su signo. El negativo 5 va a ir al otro lado a dividir. Nos va a quedar 3 por y menos 2 dividido entre negativo 5. Eso es igual a x. ¿Entendido? Sí, profe. Ahora, vean. En el examen cuesta mucho que les venga la respuesta así sin resolver. Aquí tenemos un numerito que está multiplicando a un paréntesis. ¿Qué se hace? Multiplica cada uno. Multiplica cada uno. ¿Cuánto es 3 por y? 3. 3y, perdón. 3y. ¿Y 3 por menos 2? Menos 5. No. Ah, no. 3 por menos 2. Ajá. De ahí 5. No. Por 6. Menos 6. negativo 6. Es que creo que me lo Sí. estás como Perdón, sumando. lo estoy sumando. Menos 6, ¿verdad? 3 por menos 2, menos 6. Y abajo se queda el negativo 5. Esto es igual a x. Ahora sí, ya está totalmente despejada la x. Todo esto que hicimos aquí es el paso 2. El proceso de despejar x. En el examen no vienen tan largas por aquello. Cuando vienen con fracciones es algo de resolver rápido.
Yo se les estoy poniendo esta grande para que nos fogueemos un poquito más. Ahora sí, paso 3. ¿Qué hacemos en el paso 3? Cambiar la Y con la X. Correcto, 3. Y en lugar de Y, ¿cuánto escribimos? ¿Qué escribimos? Perdón. 3X menos 6. 3x menos 6 sobre 5. Eso es igual a Y. Sobre menos 5. Correcto. Eso por paso 4. ¿Y el paso final? Cambiar Y por F menos X. Correcto, por F menos 1. F menos 1, perdón. F menos 1 de X. Y por estética matemática, bueno, por visualización matemática, siempre es más bonito escribir adelante el f de x o el f inverso de x. 3x menos 6 sobre 5. ¿No es menos 5? Menos 5. Vean, hasta a mí se me fue el menos. Hay que tener cuidado con eso, menos 5. Perfecto, gracias, Roy. ¿Entendió ese ejemplo? Sí. Sí, profe. Bueno, para que nos dé tiempo, vamos a ir a aplicarlo ya, vamos a ir a aplicar ejercicios al examen. Antes de aplicar, para no atrasarlos a ustedes con la salida, voy a pasar la lista. Voy a dejar de compartir un momento. Voy a pasar la lista. Vamos a ver. ¿No está? Cindy Agüero. Presente. Este no está. Rogelio me justificó. Gustavo León. Gustavo León. No está, no me ha dicho nada. No está, no está. Qué montón de gente ha retirado. Karina Marín. Presente, profe. Siempre tarde, pero siempre segura. Excelente. Carol Quiroz. Carol está ahí, pero Presente. listo. Luis Andí me escribió. Liven Moore. Presente, profe. Listo. Manuela Álzate. Presente. Listo. Presente, profe. Roxana Ávila. Para la computadora. Roiner Cárdenas. Presente. Listo. Víctor Corrales. Presente, profe. Listo. Viviana Segura. Presente. Viviana Salas. Presente. Listo. Jaylin Jiménez. Presente. Listo. Jevery. Ausente. Jevery. María Álvarez ausente. Cintia Montoya. Cintia Montoya. Qué raro. Natalie Berrocal. Y Rocío Berrocal. Presente, profe. Listo. Ahora sí, Profe, continuamos entonces. hay alguien en el que puso Hola. que está conectado, pero que no puede encender el micrófono. Ah, sí, Roxana. Sí, listo, ya la pongo presente. Gracias. Ahora sí.
Les comparto de nuevo para ver si acercarnos con el examen de bachillerato. Profe, disculpe, el ejemplo no lo va a hacer. Bueno, el de AX más B sobre C. Con el examen de bachillerato lo hacemos. ¿Está Ok. bien? Ok, Es que es para que nos dé tiempo a hacer los ejercicios que les puse de examen. listo. Bueno, esta pregunta se las camuflé ahí, que era lo mismo de la inversa, de la gráfica, para que no se nos olvidara. Entonces, esa se las voy a dejar ahí soltita para que ustedes la hagan cuando tengan el folleto. Y vean acá, dice, sea f una función que posee inversa, tal que f, dominio de 1 más infinito, hacia un dominio o ámbito, ¿verdad? En el caso de las inversas, si va a un ámbito directo, está con la letra P. Y que cumple que f de x es igual a 4 raíz cuadrada de x menos 1 más 4. Primera pregunta, ¿cuál es el dominio de la inversa? Hay que sacar el ámbito. Necesitamos el ámbito de esa función. Correcto, vamos a escribir aquí con siglas, ¿verdad? Matemáticas, que es lo que ya nos estamos empezando a acostumbrar al lenguaje matemático, de que el dominio de f inversa tiene que ser igual al ámbito de f normalita, de f original. Y no tenemos el ámbito de f original. Vamos a ir a calcular el ámbito de f original. Calcular ámbito de f. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular ese ámbito? Sustituir la X por 1. Por 1. Correcto. Entonces, tenemos el criterio de la función. Tenemos que f de x es igual a 4 raíz cuadrada de x menos 1 más 4. Entonces tenemos que calcular f de 1. O sea, 8. 4, 8 más infinito. listo. 1 8 menos por 1 8 más infinito. más 4. Y eso da 8. 8. Y el otro Sí, es más porque Es la infinito. D, profe. 1 menos 1 es 0. Y 4 más 4 queda 8. Si ustedes ponen, todo esto lo pueden poner en la calculadora, ¿verdad? 4, raíz cuadrada de 1 menos 1. Nos salimos de la raíz más 4 y queda 8. Entonces aquí nos queda que es de 8 a más infinito. Y entonces, como el ámbito de f es de 8 más infinito, entonces el dominio de f inversa es de 8 a más infinito. Porque se intercambian, ¿verdad? Segunda pregunta, ¿cuál es el ámbito de la inversa de f? Según la 1 teoría más que vimos, infinito, profe. 1 más infinito. correcto, según la teoría que vimos, el ámbito de f inverso va a ser igual al dominio de f normalita, f original. Y en f original tenemos que esto es el dominio de f original. O sea, pura teoría es una respuesta regalada. Bueno, una pregunta Correcto. regalada. Ah, sí. Sí, Es un esa sí. punto, es un punto ahí. ¿De 1 No, y a más este ejercicio yo lo facilón. Son fáciles, sí son fáciles, porque lo único que estamos haciendo es calcular ámbitos y recordar el concepto. El dominio es el dominio de la inversa, es el ámbito de la original, y el ámbito de la inversa es el dominio de la original. Es lo que hay que recordar. ¿Entendido eso? Sí. Sí. Esto sí, profe. Esto es tan Sí, fácil. profe. Pregunta 29. Si la función inversa de la función f está dada por f de x igual x sobre 2 menos 3, corresponde a f inversa de ax más b, entonces se cumple que cuál es el valor de a y cuál es el valor de b. Se supone que cuando nosotros calculemos la inversa de esta función, nos va a quedar una función lineal. Ustedes todavía no han conocido el concepto de función lineal. Se supone que antes de las inversas se debería ver la función lineal, pero en el orden que vienen los exámenes de bachillerato, primero ven la inversa. Entonces, así, cuando vemos esto, de una vez, vamos a ir acercándonos a la función lineal para cuando lleguemos a esa parte ahorita, en la otra clase. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el criterio de la inversa. Y esta es una fraccionaria, donde quitamos el denominador primero, la parte de abajo, o tenemos que esperar. No, esperar primero el menos 3. Primero menos 3. Entonces, paso 1, cambiar f de x por y, ¿verdad? Sobre 2 menos 3. Eso es por paso 1. Entonces, ¿a quién tenemos que quitar primero?
A -3 pasaría a sumar. Correcto. Y más 3 es igual a X medios. Ahora, ¿quién tenemos que quitar? A 2. A 2. Y el 2 está haciendo qué operación? Dividiendo pasaría a multiplicar. Pasaría a multiplicar. Nos quedaría 2 que multiplica a Y más 3. Eso es igual a X. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Multiplicar. Multiplicar. 2y Vamos a más distribuir. 6. Correcto. 2Y más 6. Eso es igual a X. ¿Ahora qué sigue? Cambiar la X por la Y. O sea, 2X más 6 es igual. Y lo voy a hacer directo. ¿La Y en qué se convierte? En fx. No, f menos 1x. F menos 1X. Ya Lo aprendí. estoy haciendo directo. Recuerden que X se cambia con Y y en el paso 4 el Y se convertía en F menos X. Profe, F menos 1X. Ajá. entonces 2 es el A y 6 el B. Correcto, porque vean aquí, en la fórmula que está aquí arriba, que la A Es el que tiene está a la X. par de la X y la Ok. B está solita. ¿Y Ok. quién está a la par de la X aquí? 2. 2. Aquí tenemos a X más B. Entonces significa que A es 2 y B es 6. Es la A. El A. Este es uno de los ejercicios en los que hay que hacer un poquito más de paso, pero nada fuera de lo normal, algo facilito. Sí, Sí, profe. ¿alguna duda Sí, con esto? no, esto está un poquillo más tedioso que lo anterior, ¿verdad? Nada más. Más tedioso, como más difícil. Sí, sí, así sí hay que hacer más procesos y toda la cosa. Sí, sí, pero al Sí, final sí. termina siendo muy fácil cuando uno le agarra la práctica, en realidad. Ajá, ajá. Nada más de recordar esos procedimientos, de lo que pasa a multiplicar, pasa a sumar y restar y dividir y nada más hacer bien los despejos, ¿verdad? Pregunta 30. Dice que consideremos las siguientes proposiciones que están referidas a una función f. Y esta función f pues es inversa. Entonces, dice que f está dada por un dominio que va de 8 más infinito a un codominio o ámbito P. Con f de x es igual a 2 raíz cuadrada de x más 1 menos 3. Primera proposición. El ámbito de f inversa es 3 a más infinito. A infinito, como no está el más, pero está a la derecha, nosotros ya sabemos que eso es infinito positivo más infinito. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Qué pasa con el ámbito? En este tipo de ejercicios, ¿qué pasa con el ámbito? ¿Quién es el ámbito de f inversa? El dominio de esta, que sería 8 más infinito, ¿no? Correcto. El Entonces, ámbito de la inversa es igual al dominio de f. Y vean aquí donde tenemos el dominio de f. y o Entonces, sea, ¿es verdadero o es falso? es falsa y la segunda también es falsa, ¿no? Falso. Es falso. Ah, no. No, sí, la segunda es falsa también. Falso. Vamos a ver si la segunda es falsa. Esto es falso, ¿verdad? No se cumple. El ámbito de la f inversa tiene que ser igual al dominio de f. Ya nos están diciendo que no, pero hay que calcularlo. Sí, profe, yo eso estaba, por eso me Hay que quedé calcularlo, hay así. que calcularlo. No me hagan caso, hay que calcularlo. El ámbito de f inversa. Porque no, nos El está dominio, diciendo que... ¿cuál es el dominio? No, pero no hay que calcularlo, porque el ejercicio nos está diciendo que el ámbito es 3 a más, de 3 a más infinito. Ajá, por eso. Y no es Ya nos igual está al afirmando. Sí, dominio. sí, y no es igual al dominio. Ya nos está diciendo que ese Igual, es el ámbito. El igual ámbito no es... el ámbito de 8 más infinito es 2 raíz de 6. Sí, 2 raíz de 6. ¿Ya lo calcularon? Sí. Sí, 2 raíz de 6. No. ¿Salieron de Ese la sería el, raíz? ¿Ah? ese sería el dominio. Ya. Ah, ay, no Vamos a ir sé. ya vimos que la primera proposición es falsa. En la segunda proposición
que dice que el dominio de f inversa, ¿a quién va a ser igual? Al ámbito de F. De f. Ahí es donde tenemos que calcular, porque no Ajá. tenemos el ámbito de f. Sí, por eso, solo sustituimos el 8 por la X. ¿Correcto? Ajá, y eso da 2 raíz de 6. No. Que me dio 8 lo más, mismo. en serio, 8 más 1. Es que cuando nosotros hacemos esto, vean lo que pasa. O la cálculo está mala, o no sé. 8 más 1, ¿verdad? 9. 9. ¿Y la raíz cuadrada de 9 cuánto es? La pucha, es que estamos metiendo el Tres. -3 en... Ok. Eso es lo que es el error, estamos metiendo el Sí, -3 ya. de la raíz. Sí, ya. Disculpe, profe. Tranquilos. Es Y 3. de eso da un error. No puede darle un No. error. Es 3. Es 3. Ay, 2 menos 3 sería 6. Menos 3 me daría 3. Pero también es falsa. No sé, perdí Sí, aquí también por esa sería falso. operación. O sea, por bateo la gané. Vamos a acomodar las ideas, porque creo que la mayoría están quedando confundidos. Es que Vamos la a acomodar. raíz llega hasta donde llega la línea. El Sí, menos. hasta aquí, hasta 1. Sí. Entonces 3. Voy a terminar aquí para nada más escribir quién es el ámbito de f. Eso El da ámbito 3. de f Sí, sería eso da 3. de 3 a más infinito. Entonces, vamos de nuevo con la proposición 1. La proposición 1 nos dice que el ámbito de la inversa va a ser de 3 a más infinito. No veamos esto de aquí todavía. Omitamos esto. Vayamos a ver quién es el ámbito de f. Vayamos a quién es el ámbito de f y después vamos a ver si esto es verdadero o es falso. Según las definiciones teóricas, el ámbito de la función inversa va a ser igual al dominio de la función original. Y el dominio de la función original es de 8 a más infinito. Entonces, falso. si el dominio de la función original es de 8 a más infinito, ¿quién sería el ámbito de f inverso? 8. 8 más infinito. Y aquí 8 nos más están diciendo que infinito. es de 3 a más infinito. Por eso es falso. Falso. Sí. ¿Entendía esa proposición 1? Ahora sí. 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 Vamos ahora con la segunda proposición. Dice que el dominio de la inversa va a ser de 8 más infinito. De nuevo, omitamos esto. No lo veamos. Vamos a averiguar el dominio de f inversa, a ver cuánto nos da y ver si realmente es esto de aquí. Entonces, según la teoría, el dominio de la inversa tiene que ser igual al ámbito de la original. Pero en la 3 original, más el infinito. ámbito es P. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el ámbito es P? Sí, el ámbito es P en la original. Vamos a ir a calcularlo porque no lo tenemos. Sí, Es el que, P, o sea, P es igual P es el a, ámbito. A Sí, se a perdió 3 yo. más infinito. a 3 a más infinito, sí. El ámbito es P. Sin el yo decir que el ámbito es P, estoy diciéndoles que el ejercicio no nos está dando el valor del ámbito, tenemos que calcularlo. O Sí, sea, P es una letra cualquiera. Es como que pongan Y, F, G, X, A, cualquiera. sí, es un conjunto. Recuerden que los conjuntos los escribíamos con letras mayúsculas. Entonces, no tenemos el ámbito de la original. Solo tenemos una P. Tenemos que averiguarlo. Entonces, ¿cómo lo averiguamos? A partir del dominio de la original, ir a sustituir esas X en el criterio. Cuando hacemos esa sustitución en el criterio, nos quedó que era 3. Entonces, el infinito no se sustituye y nos quedaría que el ámbito de la función va a ser de 3 a más infinito. O sea que P es de 3 a más infinito. Entonces, si el dominio de la inversa es igual al ámbito de la original, y el ámbito de la original es 3 más infinito, significa que el dominio de la inversa es 3 más infinito. Nos está quedando iguales. No, es falso también. Correcto. No se cumple. ¿Cuál es verdadera? Ninguno. Ninguno. ¿Sí o no? Ah, sí. Sí, Está bien. justo. Listo. Vean, la mayoría de fraccionarias que dan el examen son De ahí ve. y no son con división a toda la fracción.
Vamos aquí, chicos, denme un minuto, denme un minuto. Ahora sí, nos están diciendo que la inversa de la función f, y esa función está dada por x medios más 4, corresponde a f a la menos 1 de ax más b, y que entonces determinemos los valores de a y de b. Entonces, tenemos que calcular la inversa. Primer paso, el f de x, ¿por quién lo cambiamos? Por Y. Por y. Eso es igual a x medios más 4. ¿A quién despejamos primero? Más 4. Más 4. Va a ir al otro lado, ¿va? A restar. Restar. Ahí está. Y el menos 4 es igual a x medios. ¿A quién despejamos ahora? Al 2. 2. ¿Qué va a ir a hacer al otro lado? Multiplicar. Multiplicar. 2 que multiplica a y menos 4. Eso es igual a x. Y tenemos que hacer esa distributividad. Vamos a ir a dar el 2 al y y el 2 al 4. 2 por y, 2y. 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 Y 2 por menos 4, Menos 8. Menos 8. menos 8. Eso es igual a x. Y ahora sí, el último paso, intercambiar. 2, y, x, ¿en qué se me convierte? En X. En x, menos 8. ¿Y el x en qué se me convierte? En Y. En f menos 1. En y, que al final se me termina convirtiendo en f a la menos 1x. Ahora sí, según la teoría, esto es ax más b. ¿Cuánto vale a? 2. 2. ¿Y cuánto vale b? Menos 8. La de. Menos. Vean, chicos, a pesar de que aquí dice que es ax más b, ustedes se fijan en el signo del b, ¿verdad? Está negativo. Más por menos, menos. No hay nada ahí extraño. Entonces, sería la opción D, correcto. A es 2 y B es negativo 8. No está tan difícil, esta es la inversa, ¿verdad? Ahorita le van agarrando el toquecillo. Dice la pregunta 28. Chicos, si alguien está copiando, me avisa, ¿verdad? Yo paso directo porque ustedes me dicen que ustedes ven el material. No nos lo mandan PDF, ¿verdad, profe? Sí. Ok. Aquí dice otra vez de nuevo, exactamente el mismo proceso. A partir de esa inversa, calculemos el valor de A y el valor de B. Perdón, entonces original, calculemos el valor de A y B para su inversa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La f de x se convierte en y. Y nos queda x medios. Más 6. ¿A quién despegamos primero? 6. 6. O sea, dejamos la y al 6, ¿qué va a ir a hacer al otro lado? Restar. Restar. Menos 6. Esto es igual a x. Medios. Ahora tenemos que despejar el medios. El 2. ¿Qué va a ir a hacer ese 2 al otro lado? Multiplicar. Multiplicar. O sea, 2 que multiplica a y menos 6. Eso es igual a x. Y hacemos la distributividad. 2 por y, 2 por menos 6. 2 por y. ¿Cuánto queda 2 por y? 2Y. 2y. Y 2 por negativo 6. 12. Menos 12. Menos Menos 12. 12. Menos 12. Eso es igual a x. Y ahora hacemos el cambio. 2. ¿Y esa y en qué se convierte? X. X menos 12. ¿Y el x en qué se convierte? En Y. función. Menos 1. En Y. En Menos función. 1x. X. Correcto. Y después la y se convierte en f menos de x, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale a? 2. 2. ¿B? Menos 12. Menos 12. Menos 12. La C sería. La C sería el 2 positivo y el 12 negativo.
Vamos con esa 29. Dice que f está dada por 3 a más infinito hacia p y que f de x corresponde a 3 raíz cuadrada de x más 1 menos 5. Vean que la raíz cuadrada solo la tiene x más 1 y el menos 5 está afuera. Entonces el dominio de la inversa, ¿a quién corresponde? Según teoría, el dominio de f inversa, ¿a quién es igual? Ámbito. A ámbito. A ámbito de f. Calcúleme en ese ámbito, a ver cuánto le da. Vamos a calcular aquí el ámbito de f. Me avisa cuando lo tenga el primero. Para ver Menos cuánto le da. 3. Menos 3. Menos 3, coma más infinito. Pero menos 3 no está en las opciones. Vamos a ver. 3 más 1, 4. A mí me dio 1. ¿Qué hice mal? A mí me dio 1. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ah, ya sé qué fue lo que pasó. No se salió de la raíz. No, no le puse el 3 al principio. Le puse más. Me equivoqué. Ajá. 1 da 1. Ok. Sustituimos la X, ¿verdad? Aquí en el criterio. Sustituimos esa X por 3 más 1 menos 5. Y eso da 1 positivo. Sí, positivo. Entonces el ámbito va a ser de 1 a más infinito. A más infinito. Entonces, como el ámbito de f es de 1 a más infinito y el ámbito de f es igual al dominio de f inversa, entonces ¿cuál es la respuesta? La A. ¿Ah? Ven, es solamente manejar teoría, solamente manejar un poquito de teoría. Vamos con esa 28. Háganlo ustedes para ver cómo les va. Con esta la hacen ustedes y les dejo estas 3 de tareilla, aparte de lo que les voy a enviar. Esta ¿Cuál es? 28, esta 28 háganla ustedes. El primero que la tenga me avisa para ver qué resultados le dan. Y a partir de ahí la resolvemos y vamos concluyendo la clase. Pero resuélvanla ustedes para ver cuánto les da. Esta está vacilona porque la fracción no la tiene X, ¿verdad? Por eso lo voy a resolver, porque después las de abajo también vienen igual, con la fracción sin X. Ok. Eso se hace rapidilla, eso sale rápido, sale en un paso, la parte del despeje. Entendí. En 2 minutos no me ha dicho nadie, la 2 minutitos.
¿Lo logró alguien, chicos? No, profe. Vean. Vamos a ver, para que La- les quede lista esa. La ve, profe. Vamos a ver. Vamos a resolverlo para ver. El f de x, ¿por quién lo cambiamos? Por Y, ¿Ya? Por y. Eso es igual a x menos 1/2. ¿Qué es lo primero que despegamos? 2. Es que nosotros despegaríamos el 2 si arriba tenemos una variable. Pero entonces sería 1/2. 1/2, porque eso es un número. 1/2 es un número completo, un número que podemos utilizar. Entonces se pasa a sumar 1/2. Correcto, vamos a despegar el 1/2 completo porque es un número, no hay variable ahí, entonces podemos llamarnos el número completo. Entonces nos Ah, queda y más 1/2 igual a x. Y ahí salió. ok. El y se cambia por x Sí, más X 1/2 igual a 1 y B 1/2. igual f a la menos 1 de x. Ok. ¿Cuánto vale a? 1. A es 1. Manda huevo, profe. Y ve, estaba fácil, salía en un paso. ¿Ve? 1/2. La opción correcta. Pero la verdad es que sí se aprende. Sí, correcto, correcto. La verdad. Bueno, chicos, ¿alguna duda con esto? No, No, ahí profe, de es solo momento. practicar. No, Bueno, profe. Yo les voy a enviar el documento en PDF. Ay, no. Sí, sí. Y las últimas tres van en blanco. La primera, que es de inversa, y las últimas tres, bueno, de gráfica, las últimas tres también van en blanco para que las hagan ustedes, para que practiquen. Ahorita más tarde subo el video, ya ahorita les paso el PDF y les voy a mandar entonces un examen. Tal vez voy a mandarles 2 tareas. Entonces, una que va a ser un examen para que practiquen y otra que van a hacer ejercicios adicionales para que practiquen lo que hemos visto por fuera. ¿Entendido? Listo, profe. Listo. Entonces, quedaríamos hasta acá, chicos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Cualquier duda me pueden escribir por WhatsApp, ¿verdad? Cuando estén estudiando. Listo, Buenas gracias. Muchas gracias, profe. Buenas Oiga, noches, profe, profe. buenas noches. Buenas noches.